dar las gracias al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y a Casa de Cultura por permitirnos hacer esta conferencia en el Salón de Actos y también a la doctora y profesora Cinta Krage-Knoblet por aceptar darnos esta seguro que fantástica charla sobre un tema tan interesante y poco conocido como es la colección de porcelana china de Felipe II. Cinta Klage-Knoblet es doctora por la Universidad de Leiden en el 2014, máster en Arte y Arqueología de China por la School of Oriental and African Studies, SOAS, Universidad de Londres, y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de Arte de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid e imparte docencia en el Máster de Historia del Arte de la Edad Moderna, Tradición Clásica y Mundo Globalizado de la UAM y en el posgrado Perito Tasador de Obras de Arte y Antigüedades de la Universidad de Alcalá. Ha participado como comisaria en la exposición Orientando la mirada en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid y se encargó de la catalogación y exposición de la porcelana china de la nao San Diego en el Museo Naval de Madrid en el 2001. Es miembro del grupo de investigación Arte de Asia en la Universidad Complutense de Madrid y del grupo de Regis en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha participado en distintos proyectos de investigación como Eurasian Objects, Art and Material Culture in Global Exchange, 1600-1800 en la Universidad de Heidelberg. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Pekín y del Instituto de los Alfares Imperiales en China. Es autora del libro China's Porcelain in Hamburgo, Spain, Centro de Estudios de Europa Hispánica, y La China Imperial, 1506-1795, y de numerosos artículos en publicaciones científicas nacionales e internacionales. Es, en la actualidad, parte de un equipo multidisciplinario de científicos para la publicación de un libro titulado La cerámica en la pintura del Museo Nacional del Prado, editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y prepara un nuevo libro sobre el gusto oriental en España en el siglo XVIII, editado por el Centro de Estudios Europa Hispánica. Como resumen de la conferencia de hoy, diremos que el rey Felipe II destacó como una de las personalidades más notables por su fascinación por el arte en Asia Oriental. Acumuló una gran cantidad de objetos exóticos y maravillosos de Asia, incluyendo la colección más extensa de porcelana china en Europa, compuesta por aproximadamente 3.100 piezas, según aparece documentada en los inventarios realizados entre 1598 y 1607. A pesar de que hoy en día no se conserva ninguna pieza de su impresionante colección de porcelana, es posible reconstruir la magnitud y el valor de esta a través del análisis de las pinturas, la arqueología terrestre y subacuática y la documentación de la época. Pero dejemos que la doctora Klager nos ilustre sobre este tema, a quien cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer esta cordial presentación de Juan Manuel Caro y decir que para mí es un honor estar con todos ustedes esta tarde en el Ayuntamiento del Escorial y en este evento organizado por el Ateneo Escurialense, Foro Arte Ateneo Escurialense. Bueno, pues como sinóloga, como interesada en los estudios de China, realmente y sobre todo en el tema de la recepción de objetos de Asia Oriental durante la Edad Moderna, especialmente mi interés ha sido la porcelana, el que me ha llamado más la atención. La figura de Felipe II pues es indudablemente una de los personajes más emblemáticos en este ámbito. Sabemos, gracias a sus inventarios de bienes que se publicaron en el 59 por Sánchez Cantón, y a través de esos inventarios sabemos que tuvo una de las colecciones más importantes de porcelana china de la época y sobre todo de Europa y compuesta, según aparece en estos registros, por alrededor de 3.100 piezas y como digo, se realizaron estos inventarios de poco a poco, de entre 1598 a 1607 y bueno, pues sabemos que tuvo una enorme variedad que, como van a ver, desafortunadamente hoy en día pues no se conservan, ¿eh? O sea que esta extensísima colección pues
hoy en día en la actualidad, y me puede decir aquí además Almudena Pérez de Tudela, que está aquí presente, la conservadora del Escorial, la lata que yo le pude dar preguntándole si existían y se conservaban alguna de estas piezas en el monasterio del Escorial. Incluso le llegué a preguntar si había alguna pieza emparedada y que no detectaban, porque no me podía creer que de esta extensísima colección de 3.100 piezas no se conservara ninguna. Sí se conservan, como pueden ver en la imagen, algunas piezas de mobiliario, textiles, como bueno, que pueden ver en el monasterio, también estas sillas famosísimas chinas que una historiadora inglesa además documentó hace años. Una de ellas me parece que la han trasladado al nuevo gabinete de las colecciones reales. Yo creo que una de ellas a lo mejor sigue en el monasterio, que perteneció al rey, que bueno, pues es una, como pueden ver, una silla de madera y presenta además restos de laca roja. Y parece ser que algo de alguna doradura incluso, ¿no? Pero solo se conservan poquísimos objetos, algunas armaduras japonesas, pero muy poco. Eh, mm, es muy triste, además, porque Felipe II estableció un modelo de coleccionismo que luego, por otro lado, imitaron otros monarcas importantísimos en el norte de Europa, como por ejemplo Augusto el Fuerte, ¿no? De Sajonia, que pues también tuvo una gran colección, y muchos de los grandes coleccionistas de porcelana en el norte pues se inspiraron en la colección de Felipe II, ¿no? Según mi investigación, es muy posible que esta colección se fuera paulatinamente dispersando a lo largo del siglo XVII, y lo que quedara de ella, bueno, pues sufrió enormes, bueno, pues una gran pérdida, o no, se deterioró, o se quedó totalmente, desapareció, ¿no? Durante el incendio acaecido en la Nochebuena de 1734, junto pues con todo tipo, con otros objetos, porque además sabemos que también Felipe II pues tenía pinturas, mobiliario, marfiles, etcétera. O sea que mucho debió desaparecer desde luego en el incendio. Bueno, durante esta conferencia voy a analizar el contexto comercial y cultural que propició la formación de esta colección, y luego voy a intentar describir las características de la colección del rey basándome en las fuentes primarias que utilicé para reconstruir esta especie de puzzle, ¿no? Y como van a ver, fue muy complicado porque yo empecé mi investigación con 0 piezas, y poco a poco, pues a través de, como pueden ver allí, de los inventarios, de las descripciones de los inventarios de bienes y otros documentos de la época, como pudieran ser cuentas de gastos, a través también de las imágenes o de las representaciones de la pintura, de la porcelana en la pintura de la época. Y luego, sobre todo, también fue fundamental para mí recurrir a la arqueología terrestre, a la arqueología submarina, y luego, pues a través de esos fragmentos que iban apareciendo en la arqueología, pues compararlo con piezas completas en colecciones privadas, o en museos, y en museos también nacionales algunos, y otros, como vamos a ver, el Museo Naval fue uno de los más importantes, y luego también en otras colecciones extranjeras, fuera de España. Bueno, cuando los reinos ibéricos por Portugal, España, bueno, Portugal llega primero, como ven, a la ciudad de Macao, se establece en Macao, y luego los españoles llegan a Filipinas. La dinastía Ming, o dinastía brillante, que es como los chinos denominan a esta gran dinastía importantísima, ¿no? Que fue de 1368 a 1642, bueno, pues cuando llegan a las costas de China, la dinastía Ming llevaba 2 siglos en el poder y estaba en la cúspide de su gloria, disfrutando de un periodo de paz, estabilidad social y crecimiento económico. Sabemos, pueden ver ahí el mapa, ¿no?, de China, aunque no se ve con sus límites, pero los dominios eran los más vastos del planeta, comparable a Europa, y su población de alrededor de 120 millones de habitantes, que equivalía pues, a la de toda Europa.
Desde el inicio del siglo XV, la corte imperial se había instalado en la ciudad de Pekín desde el inicio, aunque evidentemente la tradición o la civilización china es muy longeva, muy larga, pero especialmente la dinastía Ming otorgó una especial importancia a la cultura y fomentó el mecenazgo artístico, algo que se reflejó pues en el florecimiento, sobre todo a partir del siglo XV, en el florecimiento de las artes en general, de la pintura, de la caligrafía, de la laca, del cloisonné, del mobiliario. Bueno, pues como sucedió en la Europa moderna, el coleccionismo de objetos artísticos se extendió desde la ciudad de Pekín a otros centros, a otras ciudades del imperio, y sabemos que el coleccionismo fue importantísimo, ¿no? Y que la élite china, esos letrados, funcionarios letrados, ¿no?, que nosotros en Occidente conocemos como mandarines, que vemos aquí algunos de ellos en la imagen, mandarines sabemos que fueron los portugueses, ¿no?, los que identificaron de esta manera los funcionarios, ¿no?, de la administración china, a los que mandaban, y de ahí la palabra mandarín, ¿no?, a los que mandaban. Estos eran los funcionarios letrados que se reunían pues en el espacio doméstico y cortesano, pues creando gabinetes de curiosidades, un poco como haría también la nobleza en Europa. Bueno, pues estos gabinetes de enorme sofisticación donde, bueno, pues se dedicaban a coleccionar objetos, a admirar, a contemplar. Como podemos ver aquí, han elegido además un jardín, otro de esos espacios fundamentales, bueno, donde, como pueden ver, incluso sacaban sus sillas, algunas de ellas como la de Felipe II, pueden ver esas sillas como de herradura, con esa especie de soporte de herradura, y aquí pues se dedicaban a la contemplación de objetos, bueno, pues a practicar el arte de la caligrafía, y se reunían un poco pues como pues se reunían también los miembros de la nobleza o de la, bueno, pues de la élite, ¿no?, en esos gabinetes de curiosidades, ¿no?, que se iban formando también mientras tanto en Europa. Bueno, esta pieza es una pieza de porcelana azul y blanca que se recupera del Pecio San Diego, de la nao San Diego, que, como decía Juan Manuel, tuve la suerte de poder catalogar en el Museo Naval, y que, bueno, pues el San Diego era realmente una nao, no era un galeón, aunque se ha dicho mucho a veces como marketing, ¿no?, que era un galeón, pero realmente se ha comprobado, ¿no?, por el tipo de la construcción, ¿no?, naval, que era realmente una nao, un pequeño barco mercante, y que cuando se hunde en un combate con los holandeses en 1600, pues llevaba muchísimas piezas, no sabemos exactamente, se recuperan 1.200 piezas de porcelana, se hunde en la costa de Filipinas, y bueno, esta es una de ellas que pueden ver actualmente en el Museo Naval, y como pueden ver el asiento, no sé, sí va el cursor, el asiento del plato, la parte central, aparece decorada precisamente con un gabinete chino, con un gabinete con motivos relacionados un poco con ese mundo del letrado, pero como pueden ver, con un bote de pinceles, algunos objetos arcaicos, por la tipología, pues recuerdan a piezas de bronce, también un biombo, en fin, son los objetos, una pintura, objetos que pues serían coleccionados o que formarían parte pues de esos espacios. Como ven, esto es una pieza de porcelana, es un material completamente novedoso en Europa, no existía, hay que pensar que hasta el siglo XVIII no se fabrica la porcelana en Europa. Entonces los chinos desde épocas muy tempranas, sabemos que desde el siglo IX después de Cristo ya están haciendo porcelana, y los alfares donde se fabricaba la porcelana, como pueden ver aquí en la imagen, se sitúan en el sur de China. Bueno, antiguamente existían muchos alfares, como pueden ver también en el norte, durante las dinastías antiguas, durante la dinastía Song, pero a partir del siglo XII se trasladan, también por la invasión de los mongoles,
se trasladan los alfares a la ciudad de Jingdezhen, que está, como ven, al norte de la provincia de Jiangxi, y esta ciudad se traslada aquí sobre todo por sus excelentes canteras y por las magníficas, muy buenas comunicaciones fluviales. En estas acuarelas del siglo XIX tienen una imagen bueno, son 4 imágenes, ¿no?, del proceso de fabricación de la porcelana y bueno, de estos alfares, de estos talleres en Jingdezhen, que, bueno, pues que llegaron, como digo, los alfares de Jingdezhen a convertirse en una auténtica ciudad industrial con un enorme volumen de producción, no solo para el mercado interior, sino también para la exportación. Desde estos alfares se hacía la porcelana, o se fabricaba la porcelana, tanto para la corte en Pekín, y se trasladaban desde el sur de China las piezas imperiales, que son completamente diferentes que las que se hacían para el mercado de exportación. Son 2 mundos que no tienen nada que ver, ¿no? Muy distanciados, ¿no? El gusto de los emperadores era muy diferente del gusto de la porcelana de exportación. Y bueno, los chinos descubrieron esa mezcla fantástica, el kaolín y el petunse, la piedra de China formada por mica y cuarzo, sobre todo, no tanto feldespato, que ese sería uno de los ingredientes de la porcelana europea, y con esta mezcla pues elaboraron estos recipientes de porcelana que se cocían a muy alta temperatura, pues alrededor de 1300 grados centígrados, y en los que se fusionaba lo que es el vidriado con la pasta, ¿no? O sea que se producía, eran objetos o eran recipientes que pues resistían las altas temperaturas, que, bueno, muy blancos, sonoros, translúcidos, unas cualidades maravillosas, mientras que nosotros, por ejemplo, para comparar, en Europa estábamos utilizando el barro cocido, ¿no? O sea que un poco para comparar el tipo y la tecnología, sobre todo. Los chinos aquí pueden ver cómo los alfareros chinos y los técnicos de los hornos estaban ya desarrollando un nuevo tipo de horno, conocido como horno dragón, que, como ven, pues se construía aprovechando la inclinación natural de una colina. Eran hornos de cámara muy estrecha, de cámara ascendente, y en esos hornos pues iban colocando en cajiles todas esas piezas de porcelana. Pero bueno, estoy aquí para hablar de la colección de Felipe II, y si no, yo me voy al tema de la producción de porcelana y si no me extiendo muchísimo, pero bueno, si no, luego ya en el coloquio podemos hablar del tema. Bueno, cuando Felipe II se convirtió en rey de España en 1556, su familia llevaba más de 50 años incorporando objetos exóticos a sus ajuares funerarios, los cuales habían ido llegando gradualmente al puerto de Lisboa. La tía de Felipe II, Catalina de Austria, que fue reina de Portugal, fue una gran coleccionista y la principal distribuidora de objetos de Asia Oriental entre su familia. Hay que decir que un año después de la coronación de Felipe II, en 1557, Portugal amplió sus dominios territoriales, estableciendo un enclave comercial en la ciudad de Macao, aumentando de esa manera, en el momento en que los portugueses ya estaban o se habían establecido en Macao, pues aumentó lógicamente el suministro y la variedad de objetos procedentes de China. Bueno, llegaron durante la primera mitad del siglo XVI, es verdad que habían ido llegando, pero con cuentagotas, pero a partir de 1557 se incrementó la llegada sobre todo en general, de objetos asiáticos, chinos y sobre todo de porcelana. Los objetos, o sea, ya saben que el comercio en esta época estaba dividido entre la zona portuguesa y las vías portuguesas y las vías españolas. Desde la ciudad de Macao y a través del Tratado de Tordesillas, ¿no?, que fue el que establece esa división del mundo en esas 2 esferas, desde Macao las piezas se transportarían en lo que son las llamadas carracas, que es un tipo de embarcación. Lo comento porque luego veremos
¿Por qué no utilizo ahora este término? Hablo de las carracas tan en concreto porque luego ya eso va a dar lugar a un tipo de porcelana. Bueno, pero las piezas iban desde Macao atravesando lo que es el Índico, las bases comerciales de Goa, Calicut, en la costa Malabar, luego seguían, bueno, pues el cabo, por el sur del Cabo de Buena Esperanza y luego ya remontaban el Atlántico hasta llegar a Sevilla. Esa sería la vía portuguesa, ¿no? A partir de 1565, a partir de 1565, casi voy a dejar el mapa este para ver la ruta española, el comercio se amplió con el descubrimiento del llamado tornaviaje, ¿no? Cuando Andrés de Urdaneta, los españoles ya habían llegado antes a Filipinas en la primera mitad del 16, pero en 1565 Andrés de Urdaneta descubre, que esa sería, como ven, la línea roja, que serían las rutas españolas del comercio. Andrés de Urdaneta descubre el tornaviaje, entonces permitiendo que los galeones españoles pudieran volver a la costa americana y luego ya cruzando de México desde Acapulco a Veracruz, donde por tierra, como ven, se tenían que trasladar las mercancías asiáticas, esa porcelana china que va a llegar a España, y luego en La Habana se reunían en las llamadas flotas de Indias y desde La Habana luego ya esos objetos llegaban el 16-17 a la ciudad de Sevilla, ¿no? Que era el puerto de entrada de esos objetos chinos. Desde la fundación de Manila, de la ciudad de Manila en 1571, pues para Filipinas fue para España pues una plataforma, digamos, sobre la que se impulsaron pues todo tipo de contactos e intercambios con las tierras de Asia Oriental y especialmente con China. Para los manileños, la llegada del galeón desde Acapulco era fundamental porque transportaba la plata necesaria para lo que es el sostenimiento, ¿no?, de la administración insular, pero también para costear, ¿no?, la compra de productos asiáticos, ¿no? Como saben, la moneda española, los reales de A8, se convirtieron de hecho en la moneda de cambio más habitual en Asia Oriental, hasta fechas bastante recientes, ¿no? Entonces, bueno, pues desde los españoles adquiríamos esos productos chinos en Manila, en un mercado que se llamaba el Parian, y eran esos sampanes, esos juncos chinos que llegaban con las porcelanas y que, bueno, desde Manila se embarcaban en esos naos, en esos galeones, cruzando el Pacífico hasta México y de México a Sevilla. Bueno, a través de los inventarios de los miembros de la familia real sabemos que poseían, sobre todo, ya he hablado de Felipe II, pero también otros, como vamos a ver, otros sabemos que poseían también o tuvieron piezas de porcelana y desafortunadamente siempre en los inventarios al que nos enfrentamos los historiadores del arte es que las descripciones son muy someras, son realmente muy poco precisas para hacernos una idea exactamente a veces de cómo eran realmente las piezas. A veces, como van a ver, sí que se puede, las descripciones se ajustan bastante, pero otras veces es muy complicado. En los inventarios, en la primera mitad del siglo XVI, nos encontramos los términos como barros de las Indias, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esos territorios pues no estaban bien cartografiados todavía en esa época y no se sabía muy bien de dónde procedía la porcelana, ¿no? Porque habían descubierto América, hoy lo sabemos, pero en aquella época eran unos territorios muy amplios y no se sabía exactamente bueno, pues que China era la productora de la porcelana, porque no se había llegado ningún europeo, había llegado a Jingdezhen, a estos alfares que estoy comentando. O sea que estaba un poco todo bastante en una nebulosa. El término, eso, barros de las Indias, o loza de las Indias a veces también, o loza de la China más adelante, ¿no? Más adelante ya en los inventarios de la segunda mitad del 16, loza de la China. Pero sin embargo, en el inventario de Felipe II, de entre todos los que hemos podido consultar, los historiadores, realmente es de los más precisos
sobre procedencias de piezas, porque, por ejemplo, sí que se dice en el inventario de Felipe II, se habla de porcelana de China, se habla de loza de Talavera, de loza de Badajoz, de Estremoz, de Faenza, y en el inventario de Felipe II además se hace referencia a piezas de loza y de porcelana, o sea que sí que también se empieza a discernir, ¿no?, en los inventarios entre lo que es loza y lo que es porcelana. Es muy curioso, ¿no? Hoy en día sabemos la diferencia, ¿no?, entre la loza y la porcelana. La loza es un barro cocido con un vidriado de estaño opaco, y la porcelana, como he dicho antes, el material, los ingredientes son completamente diferentes, es caolín y feldespato. Pero todavía, claro, en esa época no se sabía exactamente lo que era el caolín. De manera fortuita lo descubre Augusto el Fuerte de Sajonia en el 18. Y en el 18 también las cartas de los jesuitas hablan de que el caolín, de lo que es el gaolín, y se sabe porque uno de los misioneros jesuitas llega a Jing-de-Yen, a estos alfares, en el 18, y describe, ¿no?, y se describe el tipo de material que están utilizando, ¿no? Pero bueno, como ya, si no me voy por las ramas, como he comentado antes, Catalina de Austria fue la primera gran coleccionista y la que se ocupó de, bueno, distribuir, ¿no?, las piezas de Asia Oriental. Sabemos que regaló piezas de porcelana al emperador, a Carlos V, y que por otro lado esas piezas luego las vamos a encontrar en el inventario de Felipe II. Aparecen descripciones como un aguamanil de barro pardo. En aquella época, bueno, la palabra pardo, el término pardo se utilizaba, pues eso, para definir esos colores oscuros o verdosos de la India, y aparece bueno, como pone ahí, el labrado todo de atausía. La atausía era una especie de labor de filamentos, con filamentos de oro, una especie de decoración pues bastante elaborada, con base de, bueno, el oro, o incluso, como ven, con granates y turquesas, como acabujón, ¿no? Y que dicen ser de barro verde oscuro de Persia, ¿no?, como pueden ver aquí. Sabemos que el barro verde no puede hacer o puede aludir a lo que son los celadones. Los celadones son cerámicas de grés. Son cerámicas de grés, el material es diferente de la porcelana. El grés es algo más compacto, más pesado que el barro cocido, y los vidriados tienen un tono verdoso. Entonces, pues, y sabemos que en Turquía, en Turquía normalmente se le solía colocar estas guarniciones, ¿no?, de plata sobre dorada, y estas decoraciones a base de granates y turquesas. O sea que muchas de estas piezas llegaban desde China, pasaban por Turquía, allí se engarzaban suntuosamente, que gustaba mucho, y entonces luego ya continuaban por el norte de África hasta, bueno, pues hasta los centros que se podían permitir estas piezas. La República de Venecia, sabemos que llegaban incluso desde Egipto. También los mamelucos enviaban piezas, regalos a los doges, a los poderosos, ¿no? Desde Venecia, por supuesto, llegaban a España, e incluso sabemos, por ejemplo, que en el inventario de los Reyes Católicos hay mención, ¿no?, a regalos precisamente diplomáticos, probablemente regalos diplomáticos. Me parece que uno de ellos, los estoy diciendo de memoria, era del embajador de Venecia. O sea que sabemos que eran estas piezas de porcelana, pues bueno, pues se utilizaban de esa manera. Pero bueno, continuando con la formación de la colección de Felipe II, o sea que Felipe II está heredando, ¿no?, está heredando piezas que ya venían de su padre, o también de su tercera esposa, de Isabel de Valois, como esta que tienen en la imagen, un aguamanil dorado por de fuera sobre colorado. O sea, si ya había dicho que la forma de expresarse pues es un poco complicada, que tenía, eso lo digo yo, a la muerte de su esposa, desasido el pie y el asa quebrada. Entonces, en esta época, desde China solo podían llegar este tipo de piezas, conocido con el nombre de quinrande, que bueno, es una porcelana. Son dos estilos que van a ver en las piezas de Felipe II. Por un lado, el azul y blanco, que ya lo hemos visto antes, y este, que sería el segundo estilo, que es el tipo quinrande. Hay muchas menciones en el inventario
a piezas con estas doraduras, es pan de oro aplicado sobre los esmaltes, y el término Kinrande es un término japonés, o sea, la palabra procede de Japón, porque sabemos que muchas de las piezas de este tipo de piezas tuvieron un gran éxito en Japón y desde China se exportaban a este país, y allí es donde se acuña la palabra Kinrande. Kinrande significa pintura de brocado de oro. Pintura de brocado de oro. Y sabemos que se inspiraban estas decoraciones en los brocados de seda, en los brocados de seda, como ven, con esta especie como de decoraciones con formas como de loto, que luego además llevaban una decoración incisa, y bueno, que se exportaron por todo lo que es el Asia Oriental, o sea, Japón fue uno de los mercados más importantes, pero también viajaban a bordo de las carracas y de los galeones. Y frecuentemente cuando llegaban a Europa también se engarzaban, como vemos, se podían engarzar en Turquía a veces, bueno, se podían engarzar en Turquía, pero en Europa también se engarzaban, sobre todo en Alemania, ¿no? Que era uno, o en Inglaterra se podían engarzar. Normalmente se engarzaban, se les colocaban estas guarniciones de plata sobre dorada para protegerlas, primero, las zonas pues más sensibles como los pies o los bordes, pero luego también las enriquecían. Claro, estas monturas hacían que los objetos de porcelana fueran todavía mucho más vistosos. Bueno, de los primeros años del reinado del monarca, y esto le va a interesar especialmente a Almudena, porque es un descubrimiento nuevo que estoy aquí compartiendo con ustedes, no estas piezas, pero otra que acabo de descubrir en China cuando estaba en un congreso, pero aparecieron estos fragmentos durante las excavaciones del gabinete, lo que es el actual gabinete de las colecciones reales, y aparecieron estos fragmentos que, bueno, me llamaron muchísimo la atención, porque se trata de unas piezas de una calidad increíble, impresionante. O sea, no son las típicas piezas de exportación. No sabemos, evidentemente, cómo llegaron. Sí que descubrí esta pecera, que es muy parecida, como pueden ver, con esta especie de decoración de discos, que, bueno, esta es una pecera en una colección de Hong Kong. Y, bueno, pues no sabemos, debió llegar, sabemos que es del reinado del emperador Yayi, o sea, de un emperador que reinó, bueno, de a ver, que me acuerdo de memoria, 1522 al 66, o sea que en los últimos años coincide con Felipe II, no sabemos si fue un regalo diplomático, no sabemos muy bien, pero aparecen estos fragmentos, ¿no? De una pieza, claro, que anterior, ¿no?, a la llegada masiva ya a través del galeón de Manila, son unos fragmentos muy interesantes porque además, como ven, es una pieza imperial, probablemente imperial y con marca del emperador. O sea, no era una pieza normal de exportación. O sea que, además que ahora mismo encontré recientemente, durante mi estancia en China, en el Instituto de la Cerámica en Pekín, encontré un fragmento idéntico, además al del Alcázar. Entonces, bueno, pues muy interesante también esta conexión, ¿no?, de este fragmento elaborado de todas formas en una época muy temprana, ¿no? Acá, bueno, pues que ya digo, probablemente sea pues de alrededor de 1560, o sea que está a caballo entre el reinado de Felipe, bueno, Felipe II en 1556, ¿no? O sea que está allí. Pero bueno, aparece, ¿no?, entre los restos de esta, y evidentemente fabricada en el horno imperial, ¿no? O sea que una pieza muy interesante. Bueno, la posibilidad de adquirir porcelana china se amplió todavía más con la unión de las coronas en 1580. Además de las mercancías que llegaban al puerto de Sevilla desde América, desde Veracruz, pues a eso hay que añadir ahora que, bueno, pues cuando se unen las coronas, 1580, además, pues tienen los españoles pues todas esas piezas que van a llegar, ¿no?, al puerto de Lisboa, ¿no? Y de hecho sabemos que Felipe II residió en Lisboa en 1583, si no recuerdo mal. Bueno, está aquí Almudena, si digo alguna fecha mal tú me corriges. Bueno,
Entonces, bueno, pues durante su estancia en Lisboa, sabemos, junto a su sobrino Alberto de Austria, el monarca adquirió para su colección personal, pero también para sus familiares en distintas, bueno, sus familiares en Madrid, también en Innsbruck o en Múnich, pues adquirió también piezas de porcelana que fue regalando, distribuyendo él también entre sus familiares. Esta, por ejemplo, esta pieza todavía se conserva en el Kunsthistorisches Museum en Viena y formó parte de las 241 piezas que tenía pues Fernando, o que pertenecieron a Fernando II de Tirol en el castillo de Ambras. O sea que puede ser que fueran regalos, no sabemos exactamente, pero evidentemente la única conexión que tenían los austriacos era evidentemente con su primo, con Felipe II, que era el que controlaba, digamos, el comercio. Bueno, el rey, sabemos, Felipe II tenía un criterio muy selecto como a la hora de elegir las piezas, como demuestra la correspondencia además con sus hijas, que, bueno, pues sabemos que en una de sus cartas incluso el rey dice, han llegado piezas, he visto un lote de porcelanas de nueva manera, como no había visto hasta entonces. O sea que, en ese sentido, pues Felipe II distinguía, era capaz de distinguir los nuevos estilos que iban llegando al puerto de Lisboa, en las carracas, y estos comentarios los hacía a sus hijas, que por otro lado, como vamos a ver, también fueron coleccionistas de porcelana. En una cédula de paso, precisamente uno de los temas que estudió Almudena en 1598, nos informa que 4 meses antes de su muerte, Felipe II, el rey, adquirió 124 piezas de porcelana en Lisboa, ¿no? Todas esas investigaciones que hizo precisamente Almudena, hablando de las cédulas de paso, ¿no? Que para mí fue un artículo también muy esclarecedor, ¿no? Sobre el comercio y el tránsito, ¿no? De esas piezas por la península. Bueno, también sabemos que el rey recibió regalos de porcelana enviados por los súbditos de los territorios de la monarquía hispánica, desde la Nueva España, por ejemplo, pues se dice o aparece mencionado que recibió una fuente que es de barro de la China, con el pie bajo, labrada y pintada de oro y de colores, y también se enviaban cajones de laca con oro, con textiles y con porcelanas chinas. En esa época, estos cajones de laca a los que hace referencia muchos de los inventarios, son estas arcas conocidas como arcas Namban, que eran de Japón realmente, para que vean cómo todos estos productos se van mezclando. Las arcas Namban se elaboraban, se fabricaban en Japón, se hacían para los portugueses, también para los españoles que indirectamente compraban estos objetos hechos con laca. Es otro de esos materiales que no se hacían, que no existían en Europa, porque la savia del árbol es una especie de savia con la que impermeabilizaban las maderas, y luego, como pueden ver aquí, además a eso lo que hacían era incrustar láminas de nácar, ¿no? Y entonces esos mobiliarios eran mobiliarios que se hacían a gusto completamente occidental, lo hacían en Japón. Y bueno, pues además, mientras que la porcelana es muy rara de encontrar en las colecciones españolas, sin embargo, la laca, estos objetos de mobiliario lacado son muy frecuentes, y de hecho en casi muchos conventos españoles, en distintas iglesias, siguen conservando pues todo tipo de objetos de laca japonesa, ¿no? Que se hacía para, como digo, para la exportación. Bueno, cuando fallece el rey en 1598, la colección, como les decía, constaba de alrededor de 3.000 piezas, 3.100 piezas, que se encontraban en la llamada Torre Dorada o Nueva del Alcázar de Madrid, y otras 11 inventariadas en otro recinto cercano al Alcázar, que se llamaba la Torre del Tesoro. Sabemos, a través de las descripciones del sacerdote Baltasar Porreño, que era sobrino de Francisco de Mora, que fue el aposentador mayor de Palacio, que el rey mandó colocar su colección de vidrio veneciano, y eso lo sabemos,
sobre unos estantes de nogal que se veía del jardín, que se veían desde el jardín, ¿no? Se veían estos estantes de nogal con la colección de vidrio, y es cierto que en esa época era muy frecuente encontrar la porcelana y el vidrio juntos en camarines, y eso era, vamos, esa costumbre, ¿no?, de colocar estos dos objetos no solo bueno, en España, sino también en Italia, en Portugal. Pues se crearon esos espacios, unas habitaciones o cámaras donde pues se conservaban pues esos objetos preciosos, ¿no? Y entonces la porcelana y el vidrio están íntimamente relacionados, ¿no?, en la época de los Austrias. Y podemos ver pues cómo, incluso en algunos de los detalles de la pintura, cómo se colocaban las piezas. A veces, como ven, apilada en este tipo de armarios, o directamente dentro de armarios. Siempre eso es una cosa que a mí, desde luego, me hubiera gustado ver cómo las guardaba Felipe II, pero sí, pero esto lo más cercano además fue Almudena, la que me ayudó, como está aquí lo tengo que decir, y es verdad, que ella me decía, pero no sabemos exactamente, y nos preguntamos, ¿y cómo estarían en muebles, en estantes? Sería una manera decorativa, ¿no?, de apreciar la porcelana, no lo sabía, pero bueno, a través de lo que ves en la pintura en la época, pues te puedes imaginar que a lo mejor pues se colocaban pues directamente unos encima de otros, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las piezas de la colección de Felipe II, el asiento más numeroso, la partida más importante, eran 912 platos. 912 platos trincheros, que es como se llamaba en la época, azules y blancos, tasados a 3 reales, que no era un precio excesivamente alto y que era, por otro lado, que es la tipología más frecuente encontrada en los pecios. Como pueden ver en el Museo Naval, estos platos, pequeños platitos de alrededor de 20 centímetros de diámetro, eran los platos pues más, y eso es lógicamente seguro que unos encima de otros, ¿no? Estos platos se transportaban en los galeones, en las carracas. Las carracas son estas embarcaciones portuguesas y de hecho se llama así, se llama porcelana de Carraca, por el nombre de estas embarcaciones, porque sabemos que se colocaban las porcelanas en la base de las bodegas porque resistían muy bien las filtraciones de agua. De hecho, fíjense en el Museo Naval cómo estas piezas de porcelana, bueno, pues han aguantado 4 siglos sumergidas en el agua de mar y se conservan perfectamente, ¿no? O sea que el vidriado, este vidriado porcelánico que comentaba, pues resiste carros y carretas, ¿no? Bueno, bien tratado, eso si le das un golpe luego la porcelana se rompe, pero puede, bien tratado, aguantar en el mar 4 siglos perfectamente. Bueno, pues así se llamaban estas piezas azules y blancas, es hoy en día, ¿no?, como las clasificamos los historiadores del arte con el nombre de porcelana de Carraca. ¿Y cómo son? ¿Cuáles son los detalles? Bueno, aquí tienen unos fragmentos que encontraron los arqueólogos en el convento de las Trinitarias, en una excavación, y aparecen, como ven, estas decoraciones radiales, que son las decoraciones características de este tipo de pieza. Esta decoración radial, a veces son estas decoraciones a veces bastante recargadas de la porcelana de Carraca, que estas son las piezas que hacían los chinos para la exportación. Son piezas que tienen muchísimos defectos, no puedo entrar ahora a describir muy en detalle, pero son piezas que tienen muchos defectos, se hacían en hornos que no tienen nada que ver con los hornos en los que se fabricaba para el emperador, eran hornos a veces de iniciativa privada, realmente donde lo que se pretendía es hacer dinero con la exportación de estas piezas, pues tienen muchos defectos, pero en general con decoraciones pues hechas relativamente, bueno, pues muy estereotipadas, digamos, y esta es una de las decoraciones típicas de las piezas de Carraca. Como pueden ver aquí, el motivo de esos cervatos, o son ciervos pequeños, son ciervos menores de 5 años, que aparecen, son los ciervos Sika, que son los ciervos orientales, que, bueno, pues en China tenían una simbología muy clara, que en China según la leyenda, era el único animal capaz de rastrear, olfatear el hongo de la longevidad.
y entonces por eso eran símbolo de longevidad, eran animales muy, muy venerados, ¿no? Y por eso se solían, que lógicamente esas piezas llegaban a Europa y aquí el significado de estos animales pues pasaba completamente, pero para los chinos sí que tenían un significado clarísimo, ¿no? Bueno, evidentemente esas piezas de carraca que, como digo, se fabricaban de manera masiva, se hacían para todos los mercados, se hacían para lo que es para Asia Oriental, desde, digamos, Indonesia hasta Turquía. Y luego también se exportaron pues, por América, por África, pues convirtiéndose las piezas de porcelana, estas piezas de exportación, en pues una mercancía totalmente internacional, ¿no? Como decimos ahora, una mercancía completamente globalizada. Y pueden ver algunos ejemplos pues, en la Nueva España, en México, en el Centro Cultural Isidro Fabela, en la llamada famosísima Fuente del Risco, que está precisamente decorada con piezas de porcelana china y japonesa azul y blanca. Bueno, influyó muchísimo, claro, en la artesanía de la Nueva España, ¿no? Porque esas decoraciones tan exóticas, ¿no? Realmente, claro, era muchísimo más rico en aquel entonces la Ciudad de México que lo que va a ser Madrid, ¿no? Y entonces en México la gente pues utilizaba porcelana china, vestía con sedas, o sea que realmente era el gran centro, ¿no? Donde llegaba el galeón de Manila, pero luego llegaban las flotas de Indias, ¿no? O sea, que era el centro, pues quizá de los centros más ricos, ¿no? Del planeta. Y como pueden ver, luego ya en el 17 la artesanía o Puebla, los alfares de Puebla, imitaron, copiaron, lo que pasa que en Loza, claro, en Loza no habían conseguido el kaolín, en Loza imitaban pues el estilo, ¿no? De la porcelana. Bueno, estas piezas también formaban parte en los inventarios de Felipe II, aparecen muchas descripciones de piezas policromas, ¿no? Con colores. ¿Y a qué nos referimos en las piezas de exportación? Pues solo nos podemos referir a estas piezas que conocen con el nombre bucay o 5 colores, y que eran el resultado de una mezcla muy curiosa, y como pueden ver un ejemplo en las piezas que se recuperaron del San Diego, que es este cuenco que está en el Museo Naval y que tiene parte de la decoración bajo vidriado, se hacía bajo vidriado porque todavía en esta época, a finales del 16, los chinos no habían inventado un esmalte azul, aunque nos parezca muy curioso, sí que pintaban bajo el vidriado con óxido de cobalto, el azul o sea, estos azules y blancos se hacían bajo vidriado, pintando con óxido de cobalto, pintaban directamente sobre la pasta y luego vidriaban. Y luego sobre el vidriado ya aplicaban los esmaltes de color, que en este momento pues son el rojo, el amarillo, el verde y el turquesa. ¿Vale? Y luego hay una parte de la decoración bajo vidriado y el resto sobre. Por eso nos llega al Museo Naval así de rara la pieza, ¿no? Parece como a medio decorar, y es porque los esmaltes claro, al estar sobre el vidriado y tener una cocción más baja, pues se han desintegrado, han desaparecido, ¿no? Durante todos los siglos que estuvieron esas piezas bajo el mar, ¿no? Del Pecio, que se recuperaron del San Diego, pues el esmalte se ha ido. Pero en cambio la decoración bajo vidriado no, y por eso está ese dragón que parece que está a medio decorar, porque como pueden ver aquí, los esmaltes completaban la decoración sobre el vidriado. No sé si me he explicado bien, pero bueno, esas eran las piezas, estos bucay, que algunos de ellos también llegaron también a Europa, aunque en general eran piezas, bueno, mucho más caras, ¿no? Y porque, claro, requerían de un proceso pues mucho más complejo de elaboración. Bueno, sabemos que también en el inventario de Felipe II hay cuencos, escudillas, que es como se llaman, 660 tenía el rey, 660 escudillas. Podemos encontrar en la pintura de la época, como pueden ver aquí en esta pintura de Francisco de Zurbarán, titulada La Virgen Niña Dormida, aparecen una de estas escudillas y que nos encontramos con el cervato otra vez. Estas también son estas escudillas o cuencos, se conocen como cuencos de Carraca,
y que aparece pues, representado pues, en esta pintura y que, bueno, pues aquí conteniendo flores, pero también en otros bodegones de la época podemos encontrarnos otra vez las piezas chinas, como ven aquí, sirviendo de soporte a este jilguero. Como he comentado antes, una de su hija, Isabel Clara Eugenia, pues fue también coleccionista, había heredado, ¿no?, probablemente de su padre la pasión por el coleccionismo de porcelana, y cuando se traslada a Bruselas en 1599 como gobernadora de los Países Bajos meridionales, se llevó 300 piezas de la colección de su padre y que muy probablemente aparecen representadas en este cuadro pintado por Rubens y Bruegel el Viejo hacia 1617, y si nos fijamos, bueno, pues es un cuadro muy llamativo con todas esas colecciones, ¿no?, de los archiduques de Austria, pero si nos fijamos en los detalles podemos ver que aquí nos volvemos a encontrar con esos cuencos azules y blancos de Carraca, con esa decoración panelada. Podemos ver que delante del retrato de los archiduques aparece precisamente una pieza azul y blanca con un asa de plata sobre dorada, y piezas parecidas, bueno, se conservan por ejemplo, en el palacio hoy en día, en la colección de los duques de Baviera, y que sabemos que tenían además los duques de Baviera agentes comerciales en Antonio Meiting, en Lisboa, que también bueno, pues, ocupaban de conseguir pues, todo lo que necesitaban. Y la única pieza que he podido encontrar en España, pues con esa guarnición intacta, que está en la iglesia de Santa María de los Corporales en Daroca, en Zaragoza, ¿no?, que es la única pieza que encontré con una guarnición, con esa montura, que parece ser que se hizo en Augsburgo, en la ciudad alemana de Augsburgo. Es curioso el viaje, ¿no?, de estas piezas desde China, como atraviesan México, ¿no? Podemos imaginar esos cuencos llegando a Sevilla, llegando a la corte, luego llegando a Augsburgo para la montura y volviendo a España. O sea que realmente es una especie de milagro, ¿no?, que se conserven intactas. Bueno, en el cuadro que les comentaba antes, La Vista, ¿no?, que está en el Museo del Prado, pueden ver otros objetos también, como se puede ver aquí esta especie de tetera, no era para té, sino para una especie de licor caliente, o esta botella, si se fijan, también de Carraca, detrás del retrato de los archiduques. Y bueno, pues esta otra que aquí se puede ver, que aparecen piezas muy parecidas y que se conservan, quiero decir, en el Museo Naval. Aquí pueden ver esta especie es una especie de porrón que se llamaban en el sudeste asiático kendi, y que, bueno, pues como podemos ver, aparecen mencionadas en el inventario del rey como 5 garrafas aceiteras. O sea, las utilizaban, aunque en Oriente se utilizaban dentro del ritual budista, hinduista, para agua, pero ya vemos cómo el rey las utilizaba, 5 garrafas aceiteras azules y blancas, con un pico que sale de la barriga, si lo describe, a manera de teta, por donde se echa el aceite, tasadas a 12 reales cada una, y una garrafa con cuello alto y una cabeza de elefante por pico de porcelana azul y blanca tasada en 6 reales. O sea que podemos ir viendo, reconstruyendo un poco cómo eran esas piezas, ¿no?, a través de, bueno, pues esas imágenes de la época o de las menciones o de las descripciones, ¿no? Por ejemplo, una calabaza de porcelana azul y blanca con un tapador de plata que parece haber tenido agua de olor. Esta sería otra, ¿no? En el Museo Arqueológico Nacional se conserva esta pieza, una botella de doble panza con ese tapón de plata. Bueno, o esta otra, una ruciadera con el cuerpo y brocal de por sí, con 6 asas por donde sale el agua a la boca, tasada en 20 reales. O sea que podemos ir, claro, lógicamente tenemos que conocer muy bien la porcelana, lo que sale de China en esa época, y relacionando o estableciendo pues esas conexiones. Bueno, o estas otras, ¿no?, que son unas piezas muy, muy curiosas, eran aguamaniles realmente, aparecen descritas en el inventario del rey como figuras de mujer de la China,
que son aguamaniles doradas y de colores tasadas a 20 reales. Piezas de las más caras del... Bueno, no, los duernos eran todavía más caros, pero bueno, estas eran muy caras. Esta especie como de peinado, pues es una especie de tapón de madera y pertenecen al estilo Quinrandi, o sea, que tenían algo de decoración de pan de oro sobre el esmalte. Y bueno, pues este es el vertedero, uno de los brazos de la dama es el vertedero y se cogían de uno de los brazos, o sea, que eran aguamaniles y se rellenaban por la cabeza. No sé si a lo mejor las utilizaba también desde un punto de vista decorativo en la mesa, pudiera ser, pero bueno, que son piezas muy curiosas, desafortunadamente ninguna de ellas se conservan en España y como pueden ver se conservan en distintas colecciones del mundo, ¿no? En Europa salen al mercado del arte de vez en cuando. eh, y bueno, son piezas curiosas. Sería interesante reconstruir esa colección de porcelana a través de compras, ¿no? A ver si Patrimonio Nacional me hace caso y se pueden reconstruir de esa manera. Bueno, sabemos por los documentos y crónicas de la época que la porcelana pues no era tan cara, lo imaginamos como un producto carísimo, pero por ejemplo en distintos crónicas, como el famosísimo libro de Juan González de Mendoza, ¿no? La historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de China, se publica por primera vez en 1585, pero esta que tiene en la imagen es una edición posterior editada en Amberes en el 96, y allí se dice que por 4 reales te daban 50 piezas, pero te daban en China. Evidentemente el valor se va incrementando en las distintas etapas del viaje hasta llegar a que un plato cueste 3 reales, ¿no? En el inventario de Felipe II. Pero, como digo, comparado realmente la porcelana con otros objetos artísticos de la época, como un barco de cristal de roca, o como que valía o que podía tener un valor de 5, bueno, tenía un valor de hecho, que aparece en el inventario, que costaba 5.500 reales, un un recipiente de cristal de roca y oro, o por ejemplo la pintura de Tiziano, Carlos V con perro, 880 reales. Eran 80 ducados, 880 reales. O sea que realmente la porcelana, comparativamente con otros materiales, pues no era tan cara, ¿no? Bueno, a través de los inventarios además sabemos que la porcelana se iba usando y aparece mencionada pues para todo, para consomé, la utilizaban para tomar caldos, la utilizaban para los postres, para tomar fresas, aparecen en distintas menciones, luego también evidentemente para chocolate, ¿no? El chocolate y estas jícaras, pues ya saben que se pone muy de moda en la corte española y entonces aparecen representadas estas jícaras chinas de porcelana en los bodegones de la época, como este de Juan de Zurbarán, con 2 jícaras chinas, y podemos ver incluso que los bodegones de la época, del 17 sobre todo, muchas de las piezas chinas ya ven que aparecen rotas, ¿no? O sea, que aparecen mención pues a como esas piezas, no solo en los inventarios se van rompiendo, descascarillando, sino que las encontramos ya rotas o con problemas en la pintura, como vemos esta pieza tienen esta jícara rodeada de otras piezas que también de procedencia, digamos, exótica, ¿no? Como estos búcaros, ¿no? Que venían de México, de Tonalá o de Estremoz y que se utilizaron para decorar eh, o se utilizaron para para desde tomar agua o para incluso comerse, ya saben, los búcaros, la bucarofagia, ¿no? Existía esa costumbre, ¿no? Entre las damas de la nobleza de comerse pequeños pedacitos, pero estos son los búcaros, esto no es la porcelana. Aunque sí que leí en algún sitio que también en Indonesia se comían trocitos de porcelana, pero bueno, que sí que parece ser sí trocitos que a veces, pero aquí lo de la bucarofagia, pues vamos, se ha escrito, Natacha Seseña, una de las grandes historiadoras, ha escrito sobre en la cuestión de la bucarofagia, que parece ser que era frecuente. Bueno, uno de los aspectos que más me pareció o que más me interesó, me resultó curioso, es que no hay muchas menciones en el inventario del rey a porcelana blasonada, algo que luego va a ser una característica de la porcelana, sobre todo del 18,
cuando los reyes encargan a China porcelana con sus blasones, ¿no? Y en el inventario no aparece ninguna mención a porcelanas con blasones, ¿no? Y eso es raro, y por otro lado se conservan muchas en distintas colecciones extranjeras, en el mercado del arte salen cada 2 por 3 este tipo de botellas con el blasón de Castilla y León. Hoy en día, bueno, los distintos historiadores del arte hemos llegado a la conclusión, evidentemente además sobre todo por cuestiones estilísticas, que la mayor parte de estas botellas ya se hicieron en época posterior a Felipe II, pero muchas veces en el mercado del arte aparecen como botellas de Felipe II, quizá para hacerlas más atractivas, pero la verdad es que en el inventario no aparecen mencionadas y ya son más bien de época de Felipe III, Felipe IV, lo más probable, sobre todo por cuestiones estilísticas, ¿no? Estas, bueno, pues son unas botellas muy conocidas, desafortunadamente no tenemos en España ninguna, y probablemente fueran encargos de, bueno, pues oficiales o comerciantes, ¿no? En la zona, pero vamos, no hemos encontrado tampoco documentación relacionada con ningún encargo, ¿no? Pero vamos, se conservan alrededor de 25 botellas de este tipo. Bueno, el único noble, eso es otra cuestión curiosa, ¿no? Que mientras que la porcelana, la porcelana china hubo muchos encargos por parte de la nobleza portuguesa, con los blasones portugueses, o sea que sí que se conservan muchos ejemplos. Sin embargo, el único noble que encargó un servicio de porcelana a China durante el 16 fue don García Hurtado de Mendoza, el marqués de Cañete, que fue virrey en Perú, y que el único, y además solo se conserva una pieza, que es este plato, con su blasón, y que se conserva en una colección americana, que es el único ejemplo, ¿no?, que tenemos de un encargo de un noble español a los hornos, ¿no?, de Jing de Yen. Claro, estos encargos eran muy complicados, porque como digo, Jing de Yen, ya han visto dónde estaba a 900 kilómetros de la costa. O sea que hasta que llega en un ex libris o llega el dibujo del blasón al interior de China, evidentemente hay muchos intermediarios y es complicado. Los portugueses, claro, al estar en Macao, pues quizá lo tenían más fácil, ¿no?, el hacer encargos de porcelana blasonada, pero el único encargo, la única pieza que se conserva es esta del Marqués de Cañete, como digo, en una colección americana. Bueno, es evidente que las cualidades intrínsecas de la porcelana, lo que decía antes, la blancura, la luminosidad, la claridad, la transparencia, pues no pasaron desapercibidas ni para el rey ni para otros miembros de la corte, como Isabel Clara Eugenia, la infanta Catalina Micaela, que sabemos, además ha estudiado, es que Almudena ha formado parte muy directa, ¿no?, del desarrollo de mis investigaciones, y ella además me dijo que también Catalina Micaela, la hija de Felipe II, se llevó a Turín, ¿no?, unas piezas de porcelana china. También el príncipe de Éboli, en los inventarios del príncipe de Éboli figuran muchas piezas de porcelana, o sea que evidentemente todos estos personajes tuvieron y disfrutaron de la porcelana china. Evidentemente, con el tiempo, el aura y el prestigio, ¿no?, de estas colecciones y evidentemente de la colección de Felipe II se debió ir apagando, las piezas debieron quedar relegadas, arrinconadas, algo tan español como siempre pienso yo, como es ese jarrón chino, ¿no?, que no sabes dónde colocar porque se ha pasado completamente de moda. Y que va arrinconado y que ya la cuarta generación pues nadie quiere porque se ha utilizado, además se ha descascarillado. Un fenómeno, por otro lado, que sí que ha debido ocurrir aquí en España, ha ocurrido de hecho con las colecciones de los Austrias de porcelana, un fenómeno que no ocurrió tanto en el norte de Europa, donde la porcelana era altamente valorada. A mí siempre es una cosa que me llama mucho la atención, que los holandeses, los ingleses tengan un aprecio tan enorme, ¿no?, por la porcelana. Y bueno, quizá fuera porque durante el siglo XVI y XVII, precisamente esos comerciantes holandeses e ingleses pues no tenían acceso a las redes comerciales
y lo que, claro, la convirtió en el monopolio, ya lo sabe, lo tenían los portugueses y los españoles, y por tanto, pues la posesión de porcelana se convirtió en un producto pues muy deseado, ¿no? Y que a lo mejor el no tenerlo, pues te hace que esas piezas pues sea algo pues que tengas más necesidad de tener, ¿no? Y que valores más, en definitiva. Bueno, lo que sí que está claro es que a partir de ya en épocas posteriores, sobre todo a partir del 18, y con el cambio dinástico y la llegada sobre todo de la nueva dinastía francesa de los Borbones, la porcelana, el nuevo oro blanco, pues resultó un elemento indispensable tanto en la decoración como en el menaje, como pueden ver en esta sopera encargada por Felipe V, esto sí que ya es un encargo a China del rey, del monarca de Felipe V y de su esposa Isabel de Farnesio, que encargan a Jing de Yen una vajilla completa con su escudo de armas, y sobre todo pues en el siglo XVIII pues ya no hubo corte europea, incluyendo la española, que no adquiriera un servicio de porcelana con su blasón o no la fabricara ya en el 18, como digo, desde el inicio ya se fabrica se comienza a fabricar en Holanda, en la corte de Augusto el Fuerte, y luego ya se extiende, ¿no?, la fabricación de esas manufacturas pues, por toda Europa. Y para reflejar pues, ese buen gusto que ya evidentemente ya en el 18 triunfa, ¿no?, sobre todo este producto, y somos afortunados que en España sí que tenemos 72 piezas del servicio de Felipe V. Casi todas están en Palacio Real, aunque hay algunas en el Museo de Artes Decorativas y en el Museo Arqueológico. También hay un par de piezas del servicio de porcelana china de Felipe V. Pues muchísimas gracias.